Hoy tenemos un tema bonito, pero que quiero darle un poco de enfoque un poco diferente. Siempre, hablar de María Santísima es un tema muy hermoso, es un tema que nos llena de alegría, un tema que nos llena de esperanza, es un tema bonito en todo el aspecto de la palabra, ¿no? Es un tema muy hermoso, cargado de doctrina, cargado de teología y un montón de cosas, ¿no? Pero quiero hablar nuevamente de María, que ya lo hemos hecho anteriormente en otros programas. Quiero hablar de ella de una manera diferente, porque necesitamos retomar el tema de María Santísima, pero desde un aspecto más actual. Es decir, lo voy a tratar de explicar de esta manera. Hablar de María contrastándola a ella, su persona, todo lo que ella es, con la realidad en la cual vivimos hoy en día. Esto para mí es muy importante, esto para mí tiene mucho sentido cuando veo una sociedad que está completamente alejada de Dios, y una de las formas que nosotros como católicos conocemos y comprendemos bien es que el acercamiento a Dios puede darse de una manera muy humana. Sabemos que todo acercamiento a Dios proviene de Dios mismo, claro, lo sabemos, perfecto, sí, pero una forma muy humana, una forma muy natural para nosotros de acercarnos a la realidad de Dios es a través de la figura de la mujer, es a través de la figura femenina, y en este caso, la figura de María Santísima, que nos lleva y nos presenta a su Santísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que me gusta mucho, ocasionalmente, tocar el tema de María Santísima y darle esos pequeños enfoques que nos ayuden a conocer mejor la fe, obviamente, conocer mejor lo que tenemos que hacer para ser santos y poder hacer un contraste entre nuestra realidad actual como sociedad, como individuos que somos, contrastarlo con la figura de María Santísima. Y eso voy a tratar de hacerlo a lo largo del programa. Por favor, quédense hasta el final, va a estar muy interesante, va a estar muy bonito, y por eso les pido que nos escriban. ¿Quién es María Santísima? Bueno, su nombre proviene del arameo Miriam, por decirlo así, y tiene un significado como de señora. Otros dicen que tiene un significado de bella, hermosa o excelsa. Durante lo largo de los años han querido hacer algunas traducciones, pero realmente la que más más concuerda con la realidad es la de una mujer bella, una mujer excelsa, una mujer hermosa. Y así lo queremos pensar, ¿sí? Para hablar de María Santísima tendríamos que recorrer toda la Escritura, ¿no? Sabemos que a María, desde el capítulo 3 del Génesis, ya está anunciada a ella, su imagen y su presencia. Y les pido que recuerden siempre esta cita bíblica, Génesis 3:15, que es cuando la mujer es puesta como la promesa de la nueva alianza, y aquella mujer que va a estar en contra del dragón, en contra del demonio. Esa es la cita de Génesis 3:15, que es una cita muy importante y que nos ayuda a abordar el tema de María Santísima cuando leemos el Nuevo Testamento. Bueno, ella es la mujer más perfecta en la historia. Sí, así como lo oye, la criatura más perfecta y excelsa en la historia de la humanidad. ¿Sí? Criatura, dije criatura, porque nuestro Señor Jesucristo no es criatura, Él es Dios. Entonces, María Santísima es la bienaventurada, la llena de gracia, aquella que estuvo en contacto con la Santísima, o que está en contacto con la Santísima Trinidad de una manera más perfecta que ninguna otra criatura en toda la historia de la humanidad. O sea, no hay nadie, ninguna persona creada más cerca de Dios que ella. No existe. Ella es la mujer que está más cerca de la Santísima Trinidad. Ella es elegida por el Padre para ser la madre de su Hijo por la acción del Espíritu Santo. O sea, más trinitario no puede alguien ser, o sea, no se puede. ¿Okay? Y sabemos perfectamente que ella es la madre del Hijo Divino. La segunda persona de la Santísima Trinidad, que toma carne, sangre, se hace hombre en el vientre de María. Todo esto lo digo como preámbulo porque hay que entender varias cositas. Había un teólogo que incluso, discúlpeme, olvidé su nombre, pero este teólogo decía que María nos salva de un Dios desencarnado. Fíjense qué bonita frase. Si no es por el fiat de María, el sí, Señor, hágase en mí según tu voluntad, no hubiéramos tenido un Cristo. María es aquella que le dice al Señor, sí, Señor, hágase en mí
tu voluntad. Y automáticamente queda embarazada, concibe con la ayuda del Espíritu Santo, obviamente, a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y es aquí donde la figura de María empieza a tomar gran relevancia. El primer escrito que tenemos del Antiguo Testamento que hable de María es Gálatas 4:4, donde San Pablo dice de que cuando llega el final de los tiempos, o mejor dicho, como lo menciona como la plenitud de los tiempos, el Hijo de Dios se hace hombre, nacido de mujer. Esta frase de nacido de mujer es muy obvia, no hay ningún hombre que no haya nacido de mujer, ¿se entiende? Pero aquí es importante hacer la distinción entonces que quien nace de esa mujer es Dios. Por eso es que le decimos que María es la Madre de Dios, que ahorita lo vamos a explicar más. Bueno, desde los tiempos muy antiguos de la historia de la Iglesia, fue necesario para abordar el tema de Cristo, es decir, para profundizar el tema de la cristología, conocer mejor a Cristo, se tuvo que recurrir a la imagen de María. Ahorita voy a explicar por qué. Vamos a entender esto. Si nosotros entendemos que nuestro Señor Jesucristo viene al mundo para salvarlo, para redimirlo del pecado, me tengo que remitir entonces al momento del pecado. ¿Quiénes son los actores en el momento del pecado? Adán y Eva. Ok, un hombre y una mujer. Si nosotros queremos proyectar la realidad trágica del pecado, tenemos que reflejarla también contra la gran plenitud de la revelación y la gran plenitud de la redención dada por Cristo y María. ¿Por qué digo y María? Ojo, María no nos salva. No quiero crear esa confusión bajo ninguna circunstancia. No, el Salvador es Cristo, obviamente. Pero todo vino originado en una primer pareja, que fue el pecado, pero también en una primer pareja de la nueva alianza. María con su fiat se convierte en la nueva Eva. Esto es muy importante dentro del estudio de Cristo. Concebir a María como la nueva Eva, la nueva mujer. Esto es muy importante. Y no me lo estoy inventando. Desde allá por el año 120, 130, en los escritos de un señor llamado San Justino Mártir, por lo menos antes del año 150, él escribe ya de María, haciendo una pequeña comparación entre María y Eva. Luego, otra persona muy, muy famosa y muy importante dentro de la iglesia primitiva es San Ireneo de León. Él también toma esta imagen de María como la nueva Eva y hace una comparativa. Así como entró el pecado en el mundo por causa de Eva, la redención entra al mundo por el fiat de María. Y él hace este gran contraste, que es maravilloso. Eva, por ejemplo, fue seducida por el demonio y la llevó a pecar. María es todo lo contrario. Jamás pudo ser seducida por el demonio. Jamás. Siempre existió una enemistad total entre la nueva mujer del Génesis 3:15, esa mujer anunciada de Génesis 3:15, que es María, obviamente, que va a estar en total enemistad con el demonio. Por lo tanto, nunca van a estar de acuerdo. Nunca. Por eso es que decimos María no cometió pecado porque nunca estuvo del lado del demonio. Eva, al ser seducida por el demonio, desobedece las órdenes de Dios. No comas de este fruto. Eva come del fruto. Es desobediente. No obedece a Dios, rompe con el mandato de Dios. En el caso de María es todo lo contrario. Ella es obediente a Dios. Se le presenta el ángel con un anuncio y ella desde la total humildad dice, hágase en mí según tu palabra. Ese hágase es maravilloso para nosotros, porque María se convierte en alguien obediente a la petición de Dios, a lo que Dios le pide. Por Eva entra la muerte al mundo, entra el pecado al mundo, pero por María entra la vida al mundo, entra Cristo. María es la segunda Eva, la nueva Eva. La nueva imagen del ser humano es María, contrastada como cómo debe de ser el ser humano. Y es a lo que quiero llegar. Nosotros, simplemente humanos, somos incapaces de cumplir con todo el mandato de Dios. Es imposible. Necesitamos de la ayuda divina. Pues María es el reflejo perfecto de cómo la gracia divina opera en las personas y las lleva a su perfección, a ese perfeccionamiento en la vida de amor, de devoción, de caridad, de esperanza, etcétera, etcétera. Esa es María, ese reflejo del ideal cristiano de cómo debemos ser todos y cada uno de nosotros
ante la petición de nuestro Señor Jesucristo de ser santos, de ser perfectos como el Padre es perfecto. Ella es una perfecta guía que nosotros podemos tomar para comprender cómo afrontar la realidad de nuestro entorno actual. Voy a estar hablando mucho de esta cita del Génesis 3:15, donde se habla de la enemistad entre el demonio y María y la mujer. Bueno, hoy en día, si queremos nosotros analizar la sociedad, podemos tomar el modelo de María Santísima para ver qué es lo que le hace falta a la sociedad para poder cambiar, poder transformarse, poder tener un mundo mejor. Un mundo donde, vaya, fíjense lo que voy a decir, un mundo donde pueda nacer, crecer y desarrollarse Cristo mismo. Fíjense lo que acabo de decir. Lo voy a repetir porque esto para mí es muy bonito y muy importante. Tenemos que tomar el ideal de María Santísima para comprender cómo debe ser el entorno para que nazcan, crezcan y se desarrollen otros Cristos. Si yo quiero que en mi casa, ahí con mi esposa, mis hijos, haya Cristo, por decirlo así, que todos y cada uno de mis hijos sean un nuevo Cristo, un verdadero reflejo, unos verdaderos seguidores y testigos de Cristo, tengo que tomar el ideal de María Santísima para poder llevar a mi casa esa vivencia de virtudes de María para que mis hijos sean otros Cristos. ¿Se entiende? Por eso es que quise darle este enfoque a este tema. Si nosotros queremos llegar a la santidad, necesitamos a María, a una María presente en nuestro entorno real, para decirlo así, una madre buena, una esposa buena, alguien que nos ayude a conseguir ese ideal. Y por eso es tan importante el matrimonio, porque yo, y lo voy a decir así, yo quiero ser el reflejo de San José, y yo deseo que mi esposa sea el reflejo de María Santísima. Y entonces nuestra familia va a crecer como una sagrada familia. En la santidad, en la prosperidad, en el amor, en la esperanza, en las virtudes, en el servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, por eso es entonces que ahora María Santísima, su imagen o la imagen de la Sagrada Familia en general, es fuertemente atacada. Es increíblemente atacada. No han sido pocos, por ejemplo, los eventos que han existido principalmente en Europa, donde han hecho exposiciones de arte, y lo pongo con unas grandes comillas, ofendiendo y atacando la imagen de María Santísima, atacándola de una manera espantosa. ¿Por qué? Porque María es el signo de la virtud. Y si yo quiero ser un libertino, hacer un montón de desmanes, vivir mi vida sin reglas, usando y deshaciendo a otras personas y otras cosas, ¿quién es la persona que me contrasta contra mi realidad? María Santísima. Porque ella es toda bondad en todo sentido. Y yo soy todo pecador, todo desastre, toda corrupción. Entonces ataco esa imagen de María Santísima porque ella es el reflejo perfecto de lo imperfecto que yo soy. ¿Se entiende? Por eso es que decimos que María y el demonio están permanentemente peleados. María contrasta por completo con todo lo que está mal en el mundo. Su imagen nos hace ver perfectamente lo que está mal con todos y cada uno de nosotros. Voy a poner unos pequeños ejemplos. Si yo veo a María, veo una mujer siempre virgen, alguien que se compromete con Dios, se consagra a Dios. No es porque sea malo que las mujeres se casen y pierdan la virginidad con su esposo. No, eso no tiene nada de malo, al contrario, es parte del sacramento y es algo hermoso la vivencia de la sexualidad. Pero ella defiende esta virginidad por su consagración a Dios, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice el mundo? No, hombre, todo lo contrario, acuéstate con todo mundo, con el que se deje, con la que se deje, acuéstate. Eso es lo que está diciendo el mundo. Y María dice, no, conságrate o a Dios o conságrate a tu esposo, y nada más. Ella es el ejemplo perfecto de la vivencia total de la castidad, de esa gran virtud que hemos olvidado hoy en día. Ella es la imagen perfecta de una familia junto con San José y su Hijo Jesucristo, claro, y contrasta perfectamente con todas las porquerías y estupideces que está diciendo el mundo de las nuevas familias, y lo pongo con otras comillas enormes. La verdadera familia es papá, mamá, hijos. Esa es la verdadera familia y es la única de manera natural capaz de engendrar hijos, es la única, no hay otro, ¿cómo se puede decir? No hay otra mezcla ahí que se pueda lograr, no se puede. Ella permanece fiel, y San José también, que esto es muy importante, es un tema para otro programa, cómo
la fidelidad matrimonial es importantísima y esencial para la construcción del reino de Dios. Y ella, fiel a su obligación consagrada a Dios, fiel a su obligación como esposa, mantiene unida y en servicio a esta famosa familia. ¿Qué te dice el mundo? No, hombre, divórciate en cuanto te hartes de tu mujer, cuando ya no te guste, cuando ya esté gordita, cuando ya le veas las estrías, cuando ya le salgan canas, cuando ya no tengan todo en su lugar, sino que la gravedad empiece a tumbar las cosas por ahí. Abandónala, búscate una más joven. O tú, mujer, que te dice el mundo, pues si ya tu marido ya no te da suficiente dinero, búscate otro más rico. Vístete promiscuamente, vístete impudorosamente y vete a buscar otro marido. Eso es lo que te dice el mundo, que todas las relaciones son desechables. Y no. Realmente María con San José y su Hijo Jesucristo nos muestran lo que es ser fieles a esa promesa y a ese compromiso que le hicimos a la otra persona, decirle, aquí voy a estar contigo, amándote, respetándote, siéndote fiel, todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Esa es tu promesa como esposo que hiciste. Tú prometiste eso, cúmplelo. Y pon los medios necesarios para que cumplir esta promesa sea agradable y no sea un vino agrio y amargo que te estés tomando todos los días. Esposa, tú también hiciste esa promesa a tu esposo. Amarlo, respetarlo, servirle, serle fiel todos los días de tu vida hasta que la muerte los separe. Pon los medios para que esa convivencia con tu esposo sea alegre, feliz, llena de vitalidad, que verdaderamente te ayude a perfeccionarse. Pon tú también los elementos necesarios para que florezca tu familia todos los días, todos los días. María Santísima es el ejemplo perfecto de esa fidelidad. Ella es madre. Ojo, esto es importantísimo hoy en día. Las mujeres deben ver reflejado en María Santísima esa gran dicha, porque eso es una gran dicha, es un gran don, el ser capaces de engendrar vida. Lo vuelvo a decir, todos los programas que puedo lo digo. Hay 2 lugares en el mundo que son especialmente sagrados, 2. El primero es el sagrario, porque ahí está Cristo en persona. ¿Sí? Es un lugar santísimo, sagrado, inviolable, etcétera, etcétera. Ese es el sagrario. Y el segundo lugar es el vientre de la mujer. ¿Por qué? Porque es el único lugar donde Dios continúa con su obra creadora. Y es el único lugar donde el ser humano participa de la obra creadora de Dios, de una manera especial. Esposos, vean a sus esposas como ese lugar sagrado donde Dios se hace presente para engendrar vida. Cuídenla, respétenla, ámenla, protéjanla, porque es un lugar sagrado. Las mujeres son sagradas en ese sentido especial. ¿Sí? Mujer, tú, recuerda esto, eres sagrada. Eres la obra magnífica de Dios. No corrompas tu cuerpo. No dejes que en tu vientre entre cualquier pelado. Consérvate lo más pura posible para que le des ese gran regalo a tu esposo el día de mañana. ¿Sí? Tu pureza, tu integridad, tu limpieza de cuerpo y de mente. Eso es. ¿Por qué? Porque tu vientre es algo sagrado que tiene que ser cuidado, custodiado y valorado. María Santísima nos muestra eso con su perfecta virginidad. Ella nos muestra que ese lugar es sagrado porque Cristo estuvo ahí. Y la idea de todos nosotros a partir de la gran redención del Señor es que todos nuestros hijos sean otros Cristos para llevar a la construcción del reino de Dios de una manera posible en este mundo que nos anuncie el reino de Dios celestial y eterno. María, por lo tanto, es la imagen perfecta que se opone a la cultura de la muerte, que está ejemplificada de manera especial por el aborto. El vientre es un lugar sagrado, no es una sala de ejecuciones, al contrario, es el lugar donde debe florecer la vida, no donde debe de florecer la muerte, el asesinato, el más vil y traidor de los asesinatos, que es el aborto. Mujer, si estás embarazada, no quieres tener a tu hijo, porque no quieres, porque no es el momento, porque te van a regañar tus papás, por el motivo que tú quieras, lo podremos entender. Pero no lo mates, no mates a tu hijo, dalo en adopción,
Si no lo quieres tener tú, perfecto, está bien. Se entiende que pueden haber una gran cantidad de circunstancias. No nos vamos a poner a juzgarte en eso bajo ninguna circunstancia. Pero no lo mates. Es tu hijo. Lo que está ahí es un ser humano, es un nuevo ser humano. No es una bola de células, porque déjame decirte algo, yo ahorita en este instante soy una bola de células. Tú en este instante eres una bola de células. Lo que está en tu vientre, aunque tú lo veas como una simple bola de células, es una persona, es un nuevo ser humano que está desarrollándose. Es tu hijo, es tu hija. Si no puedes tenerlo, no estás en el momento adecuado para hacerlo, tú tendrás tus motivos. Simplemente te pedimos, no lo mates. Busca una familia que lo quiera recibir y te puedo asegurar que esa familia con mucho gusto va a recibir a tu hijo, a tu hija y le va a dar esa vida que a lo mejor tú en este momento no estás preparada para hacerlo. Pero no lo mates, no cometas la gran tragedia de asesinar a tu propio hijo. María nos muestra perfectamente cómo a pesar de las dificultades, ella es capaz de decirle sí a Dios y traer un hijo al mundo. Ojo con esto, si nosotros nos remitimos a algunos escritos antiguos que no están en la Biblia, le llamamos evangelios apócrifos, de ahí sabemos que, por ejemplo, que los papás de María se llamaban Joaquín y Ana, por ejemplo, ¿sí? Estos textos antiguos nos dicen que María posiblemente tenía entre 15 y 16 años cuando queda embarazada de nuestro Señor Jesucristo. 15 o 16 años, ojo. Y ella, por estar embarazada, y estar comprometida con José y estar ya embarazada, ella se enfrentaba a una sentencia de muerte. No lo olvidemos nunca. Si José hubiera denunciado a María por infiel, porque está embarazada y obviamente él no participó en ese embarazo, si él hubiera denunciado como, hey, ese hijo no es mío, a María le hubieran matado. La hubieran puesto contra una pared, le hubieran enterrado posiblemente los pies y le hubieran matado a pedradas. Sí, esa era la sentencia a la cual María se estaba enfrentando y tenía 15, 16 años. Tenía una valentía enorme María. 15, 16 años y era la persona más valiente que posiblemente hemos conocido, que no sea Cristo mismo. Eso es lo que quiero que entiendan. Por eso lo trato de contrastar con la vida con la sociedad actual que nos está atacando. María es fuertemente atacada porque ella nos habla de la valentía de aceptar una vida y ir hasta las últimas consecuencias por defender una vida. Di no al aborto. Refúgiate en María Santísima. Si tienes algún problema, estás embarazada, tienes algún problema, recurre a María Santísima. Tú, hombre, que embarazaste a una muchacha sin que no es tu esposa, no te has casado con ella, es tu novia, es tu con lo que sea, sé hombrecito, no te voy a decir que te cases con ella, porque no es el momento posiblemente para contraer un matrimonio. El matrimonio tiene que nacer del amor y no del sexo, que quede claro. Pero sí estás responsable como padre de esa criatura. Te cases o no te cases con esa muchacha, ¿sí? La quieras o no la quieras, no importa, eso es otro asunto. Pero si tú embarazaste a una muchacha, hazte cargo. Ten el valor suficiente para afrontar la realidad de lo que acabas de hacer. Afronta tu responsabilidad como padre, conviértete en un padre, independientemente si te casas con ella o no. Pero hay que ser hombrecitos. Si fuiste lo suficientemente hombre para tener relaciones, tienes que ser más hombre todavía para afrontar las consecuencias de esos actos. Hay que ser verdaderos hombres en todo momento, que no se nos olvide eso. Bien. Y por último, María nos pone en contraste con el mundo porque ella es una verdadera esposa. A los 15 y 16 años, ella es verdadera esposa de San José. Asume las responsabilidades de esposa para toda su vida. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Hoy las mujeres, una gran cantidad de mujeres, no voy a decir que todas obviamente, no quieren casarse. Y no quieren casarse porque no, primero está mi éxito profesional, primero están mis viajes, primero está mi belleza, primero está mi esto, mi esto. Es decir, huyen del matrimonio, prefieren quedarse mucho tiempo en la soltería y cuando quieren casarse, pues ya tienen una seria problemática para encontrar un buen esposo, para poder formar una familia, para poder salir adelante con todos los retos que se han echado encima a través de la vida profesional o de cualquier otra cosa, y no pueden afrontar un matrimonio de manera correcta y son increíblemente infelices. Muchas, no todas, pero muchas. Es decir,
El mundo te está diciendo, no te cases, diviértete. Si no está en tu vocación casarte, pues está bien, no te cases. Pero si está en tu vocación casarte, haz un verdadero análisis y decir, ¿cuál es el momento adecuado y correcto y mejor momento para mí para casarme, tener una familia y lograr el desarrollo profesional y lograr mis metas especiales y poder viajar por el mundo y hacer todo lo que tú quieras? La familia no es un estorbo. Al contrario, la familia es un apoyo enorme para poder desarrollar una gran cantidad de retos, una gran cantidad de sueños, poder cumplir todo aquello que anhelamos. El matrimonio no es contrario a la felicidad. El matrimonio no es contrario a la libertad, al contrario. Gracias al matrimonio, una mujer y un hombre son mucho más libres porque saben que encuentran el apoyo de alguien para lograr aspirar a sus sueños y a sus metas. María es esa imagen de la mujer que acepta la vida en familia, porque lo comprende como un ideal donde el hijo que viene, que es nuestro Señor Jesucristo, va a encontrar esa atmósfera ideal para desarrollarse, crecerse y iniciar ese gran ministerio de redención que nos ha regalado nuestro Señor Dios. María es la imagen perfecta de cómo debemos ser todos y cada uno de nosotros hoy en día para afrontar las dificultades del mundo exterior. Por eso es que la Iglesia defiende, alaba, venera de manera especial a María Santísima. Claro, porque la Iglesia te dice, hey, si tú eres bueno, vas a estar con Dios y vas a recibir todas las gracias de Dios. Y cuando la gente me pregunta, ¿y tú cómo lo sabes? Porque ya lo hizo con María, ya lo hizo con José, ya lo hizo con fulano, con San Sutano, con santa esta, santo aquello. Es decir, podemos ver cómo la vivencia de la fe, la vivencia del amor, la vivencia de la esperanza, etcétera, toda la vivencia de la fe nos lleva verdaderamente a ser felices. Y en María vemos esa felicidad plena. Ojo, María no crean que no sufrió, al contrario, sufrió muchísimo. Simplemente ver a su hijo ahí colgado en la cruz. Sufrió, pero aún así nunca perdió la alegría de la redención. La alegría de lo que estaba haciendo su hijo, aunque se estuviera destrozando de dolor interno. Son como dos sentimientos encontrados que tienen mucho sentido cuando comprendemos que el dolor tiene un sentido. María nos muestra eso. La defendemos porque ella es el ejemplo perfecto de la vida de fe, el ejemplo perfecto de lo que Dios logra en nosotros a través de la santidad, a través de su gracia. Ella es el signo perfecto de la perfección cristiana. Ella es el signo perfecto de lo que debe de ser la Iglesia misma. Ella es el ideal, por eso es que es la Madre de Dios. Esta frase de Madre de Dios tiene muchos problemas para muchas personas, No crean que es algo nuevo. Cuando nosotros nos referimos a María y le decimos que ella es la Madre de Dios, casi todas las comunidades cristianas no católicas nos atacan y dicen, pero qué locura es eso, Dios no tiene madre. Pues lástima, pero resulta ser que la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Dios, sí tiene madre. La tiene, se llama María. Es más, yo puedo retar a cualquier persona que no sea cristiano, no católico, que digan, María no es madre de Dios, y le digo, oye, pues no es madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad, no es madre de Dios encarnado. ¿Acaso no dice el Evangelio según San Lucas que le llegó el momento en que María tenía que ser madre? María es madre de Dios, sí, ¿por qué? No porque ella sea anterior a Dios, no, sino porque Dios, después de su eternidad, por decirlo así, y después del nacimiento de María, se encarna, no antes. Es decir, Jesucristo o Dios, la segunda persona, el Hijo, no era hombre hasta después de María. Hasta entonces se encarna. Hasta entonces se convierte en hombre y entonces se convierte en hijo. Porque todos los hombres somos hijos de alguien. Todos. No hay ninguno que no sea hijo de alguien. Jesús no podía venir al mundo sin ser hijo de alguien. Por eso lo dice San Pablo, nacido de mujer. María es madre de Dios, madre del Dios encarnado. No porque sea anterior o mayor a Dios, obviamente que no, sino porque Dios se encarna en ella, a través de ella, para poder llegar al mundo y redimirlo. Vaya, Dios quiso ser verdadero hombre en todos los aspectos de la realidad humana, y eso implica nacer de una mujer, convertirse en un
hijo de una mujer. María le da a luz a una persona divina con la naturaleza humana. Además, hay algo muy importante. Siempre cuando empezamos a hacer todos los estudios de la fe, de la Biblia, de nuestras verdades, de lo que creemos, de lo que no creemos, cuando nos ponemos a trabajar un poquito en estos temas, buscamos, cuando empezamos a profundizar, irnos a los idiomas originales en los que fueron escritos muchos de los textos. Cuando nosotros hablamos de María como verdadera Madre de Dios, nos remitimos al Evangelio según San Lucas, donde está de mayor forma narrado este evento de la Anunciación, de la concepción de María, del rechazo de San José al ver a María embarazada. Todo esto, ¿no?, lo encontramos en el Evangelio según San Lucas. Y ahí viene una narrativa muy hermosa que le llamamos el Magnificat. Bueno, antes del Magnificat, justo antes, hay una frase muy importante. María sabe que su prima Isabel está embarazada. Su prima Isabel ya es de edad más avanzada que ella. Y María, recién embarazada, se entera de que, incluso por el mismo ángel, se entera de que Isabel está embarazada también de Juan el Bautista. Entonces María va de viaje a la casa de Isabel para apoyarla y ayudarla. Y aquí surge algo muy importante, algo que debe surgir en todos y cada uno de nosotros, Porque dice que Isabel, al escuchar que María ha entrado en su casa, ojo, y lo dice el texto, inspirada por el Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo, así dice la Escritura, no me lo estoy inventando, lo está en la Escritura. Isabel, llena del Espíritu Santo, escucha a María que ha llegado a su casa y dice estas palabras: pero ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? En español a lo mejor no se entiende bien, pero si lo leemos en griego, Isabel dice esta palabra: ¿quién soy yo para que la madre del Kyrios venga a verme? Esta palabra Kyrios en griego es la palabra que se utiliza para hablar del Señor, de Dios. Isabel está diciendo: ¿quién soy yo para que la madre de Dios venga a verme? Eso es lo que está diciendo Isabel. ¿Sí? Nomás escuché tu voz y hasta Juan el Bautista brincó en mi vientre, ¿no? Hasta mi hijo brincó en el vientre, ¿sí? Nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para decir exactamente lo mismo. Ella es la madre de Dios. María es madre de Dios, es madre del Kyrios, es madre del Señor. Por eso es que la Iglesia defiende a María con una fuerza especial, porque María es la imagen misma de la Iglesia. Sí. Y al decir que ella es la imagen viva de la Iglesia, significa que ella es el ideal, la imagen ideal de todos y cada uno de los que componemos la Iglesia. María es el ideal perfecto. María es perfecta en ese sentido. Y si alguien dice: no te creo, pues no importa, se los voy a demostrar. ¿Cómo? Muy fácil, vámonos al Apocalipsis. Voy a leer algunos versículos del Apocalipsis. Ok. Vamos al capítulo 12. Es un capítulo interesantísimo, No se les olvide, Génesis 3:15, ¿sí? Pondré enemistad entre el dragón, o entre la serpiente y la mujer, el demonio contra María. Recuerden eso siempre. Bueno, el capítulo 12 es enigmático. Es hermoso, enigmático, misterioso, es toda una aventura y es muy hermoso. Los invito a que lo lean, ¿no? Yo lo voy a tratar de leer así de una manera muy rápida, muy brincada. Bueno, dice el capítulo 12: y apareció en el cielo un gran signo. Ojo, no dice una imagen, dice un signo. O sea, algo que significa algo, eso es un signo. Signo porque significa algo. Bueno, una mujer vestida con el sol, con la luna a sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Yo no sé ustedes, pero como que me recuerda a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Con el manto lleno de estrellas, así todo luminoso como el sol, con la luna a sus pies. Bueno, ¿sí? Y aquí podríamos decir, pues es María. Ok, sí, es María. Otros dicen, no, es la Iglesia. Ok, es la Iglesia. ¿Por qué decimos que es la Iglesia? Porque dice esto, ¿sí?
que estaba embarazada y gritaba gritos de dolor porque iba a dar a luz, y entonces llegó el enorme dragón rojo como fuego con 7 cabezas y 10 cuernos, y en cada cabeza tenía una diadema, y con su cola destrozó una tercera parte de las estrellas del cielo y se cayeron sobre la tierra. Entonces el dragón se puso frente a la mujer y quiso matar al niño que iba a tener, y quería matar a la mujer, etcétera, ¿no? Estamos hablando de un dragón, una serpiente, como quieran verlo, contra una mujer. Recuerden Génesis 3:15, estamos hablando de María contra el diablo. María tuvo el hijo varón, ¿sí? El hijo varón que debe regir a todas las naciones con un cetro de hierro. Eso es lo que dice. Y el hijo fue llevado hasta Dios y hasta su trono. Estamos hablando de María. Sí, estamos hablando de María. Claro que sí. Porque es ella la que da luz al hijo varón que va a regir todas las naciones con un cetro de hierro y que está con Dios sentado en su trono. Es María, pero también es la iglesia. Apocalipsis 12 nos está haciendo una comparativa, o nos está uniendo al destino de María. Eso es importante. Cuando me preguntan a mí, en el capítulo 12 ¿de qué habla? Habla de María como imagen de la iglesia. Así lo quiero entender, ¿sí? Incluso habla de este dragón que claramente es el demonio, porque incluso dice que con su cola arrastró una tercera parte de las estrellas del cielo. Está hablando de los demonios, de esos ángeles que cayeron, que ahora son demonios, ¿sí? Entonces el demonio se fue contra la mujer. Génesis 3:15 se está cumpliendo. Y esta mujer había dado a luz al Dios, al hijo varón. Pero la mujer recibió 2 alas de una gran águila para volar hasta su refugio, etcétera, etcétera, ¿no? Seguimos hablando de María y seguimos hablando de la iglesia porque hay similitudes en la historia. Pero el versículo 17 dice algo muy interesante. Dice, el dragón enfurecido contra la mujer, recuerden Génesis 3:15, se fue a luchar contra el resto de su descendencia. Por eso decimos que María es madre nuestra, porque es madre de la iglesia. Si el capítulo 12 del Apocalipsis está hablando de María, pero también de la iglesia, es porque está hablando de María, madre de la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, que es el hijo de María. ¿Se entiende? Por eso nos atrevemos a decir María, madre de Dios y madre nuestra. ¿Recuerdan? Por eso es importantísimo. Y podemos ver cómo la profecía de Génesis 3:15, perdonen que lo diga mucho, pero es importante, ¿sí? El demonio enfurecido contra María al no poderla tocar a ella se va contra sus hijos. Nosotros, la iglesia, ¿sí? Es decir, fíjese lo que dice el Apocalipsis 12, versículo 17. El dragón enfurecido contra la mujer se fue a luchar contra el resto de su descendencia. ¿Quiénes son esos? Los que obedecen los mandatos de Dios y poseen el testimonio de Jesús, la iglesia. Por eso me atrevo a decir, María es imagen de la iglesia. Por ejemplo, la iglesia, por eso la iglesia defiende tanto la imagen de María, porque se defiende a sí misma la iglesia como hijos de aquella madre a la que el demonio odia y aborrece. Un buen hijo defiende a su madre, punto. Y queremos ser hijos de María, claro que sí, queremos ser hermanos de Jesús, hijos adoptivos del Padre. Por lo tanto, si yo soy hermano de Jesús, a fuerzas tengo que ser hijo también de María, aceptarla como mi madre. ¿Qué es lo que pasó con Jesucristo y Juan ahí en la cruz? ¿Qué le dijo a Juan? ¡Hey, Juan! Ahí está tu mamá. ¿Y qué le dijo a su mamá? ¡Hey, ahí está tu hijo! ¿Se entiende? No es porque Juan estuviera a cargo de María, no, realmente era al revés. Le está diciendo a María, hey, ahí te encargo a mis hijos, ahí te encargo a tus hijos, mis hermanos. Porque ahí la que tenía autoridad era María. Ella es madre de Juan en ese instante, ¿ok? Bien, espero haber sido más o menos claro con esto y por qué es tan importante para nosotros recobrar la imagen de María para poder trasladar todo su ideal cristiano al mundo de hoy y poder afrontar los grandes retos que nos muestra la sociedad y cómo recuperar la vivencia del amor, de la caridad, de la compasión, de todo esto que nos hace falta en el mundo. Hay muchos problemas para defender la imagen de María porque, como les digo, está siendo fuertemente atacada y se le quiere destruir. Yo siempre que escucho a alguien atacando a María Santísima, digo, sin lugar a dudas, este es hijo del demonio, porque si recuerdan Génesis 3:15, solo los demonios están en contra de María, ¿ok? Bueno. Dicen que María tuvo otros hijos, que no era virgen. Bueno,
Lo voy a platicar rapidísimo porque es importante que quede aclarado esto. Voy a dar dos argumentos muy sencillitos, ¿no? El primero es que decía que Jesús tenía hermanos. La Biblia dice, Jesús tenía hermanos. Sí, Jesús tenía hermanos. Claro que sí, que tenía hermanos. Pero no eran hijos de María ni de José. Ojo, en el arameo, en el idioma original en que hablaba nuestro Señor Jesucristo, en el siglo I, no existe la palabra parientes. No existe la palabra primo, tío, cuñado, suegro, yerno. O sea, ese tipo de palabras no existen como tal. Se utilizaba una expresión, la palabra aja. ¿Sí? Bueno, cuando esta palabra se traduce al griego o se escribe en el griego, una de las reglas básicas de las traducciones es no darle una interpretación privada. O sea, el traductor no debe darle interpretaciones a lo que está traduciendo. ¿Se entiende? Por lo tanto, se utiliza como traducción a la expresión aramea, aja, se traduce como adelfos, hermanos. ¿Ok? Muy bien. Pero sabemos que esta palabra hermanos no solo significa hermanos de sangre, y se los puedo demostrar muy sencillo. Vámonos al Génesis. Por ejemplo, Génesis 3:8. Se menciona que Lot y Abraham eran hermanos, eran adelfos. Pero sabemos perfectamente por otros pasajes de la Biblia, Génesis 12, por ejemplo, que Lot era tío y sobrino de Abraham. O sea, el parentesco entre ellos no era de hermanos carnales, sino que uno era tío del otro, uno era sobrino del otro. Pero se utiliza esa palabra adelfos para no romper con el principio básico de traducción. ¿Sí? Entonces, cuando se habla de los hermanos de Jesús, que vienen ahí en la Biblia, ¿no son estos sus hermanos? Si nos ponemos a estudiar un poquito, nos daremos cuenta que menciona a José y a Santiago. ¿No son estos sus hermanos, José, Santiago, etcétera, etcétera? La misma escritura en Juan 19:5 nos dice que José y Santiago eran hijos de una pariente de María. ¿Sí? Era esposa de Cleofas. Pues sí, esta mujer, que también la menciona aquí como María y Cleofas tenían unos hijos. Y esta María era pariente de María, la madre de Jesús. Por lo tanto, Santiago, José, Lucas, Juan, Salomé, que vienen ahí en la escritura, eran primos de Jesús. No eran hijos de María y de José, eran hijos de otra María y de un señor llamado Cleofas. ¿Ok? No voy a profundizar mucho, no tiene caso, no es tampoco para eso, ¿no? Para ponernos a hacer toda una apologética de esto. Simplemente basta que vayan y lean la escritura tantito y se quiten el prejuicio de enfrente, ¿no? Y luego también dicen que no era virgen porque en el Evangelio según San Mateo dice supuestamente que José, en Mateo 1:25 dice, José no la conocía, o sea, no tuvo relaciones con ella. Eso significa, no tuvo relaciones con ella hasta que parió a su hijo primogénito. ¿Sí? Los que actualmente interpretan esto es decir, ok, hasta ese momento no tuvo relaciones. Perfecto, eso es lo que dice el texto. Pero asumen que después sí las tuvo. Discúlpenme, señores, pero eso no es correcto. Esta frase solo establece una condición de pasado, no establece una condición a futuro. Lo que está diciendo Mateo es, hasta este momento no han tenido relaciones. Eso es lo único que está diciendo. No dice que después sí las tuvieron. Esas son suposiciones de las personas que quieren interpretar estos textos, como si hubieran sido escritos hace 10 años. Le dan una interpretación al uso de las palabras en español, ¿sí? O en algún otro idioma actual, para querer decir, antes no, pero ahora sí. No, discúlpeme, pero eso no funciona de esta manera, y se los puedo demostrar. La palabra hasta simplemente establece una condición de pasado, es decir, hasta este momento, tal cosa, pero no hace ninguna implicación futura. Como un ejemplo muy sencillo, en el segundo libro de Samuel 6:23 dice, fíjese lo que dice, Micol, hija de Saúl, no tuvo más hijos hasta que murió. Si nosotros siguiéramos la misma analogía del uso del asta, ¿significa que Micol tuvo hijos después de muerta?
¿Verdad que no? ¿Verdad que suena estúpido? Claro. ¿Por qué? Porque lo es. Hay que entenderlo de esta manera. Cuando dice Mateo en su evangelio que José y María no tuvieron relaciones hasta el nacimiento de su primogénito, está diciendo que José no participó en la concepción de Jesús, pero no está diciendo que después sí tuvieron relaciones. No lo está diciendo. Está diciendo, hasta este momento no han tenido relaciones, punto. Eso es lo único que dijo. Entonces, no establezcamos suposiciones basadas en textos con interpretaciones actuales. Hay que colocarnos en cómo se entendía el uso del lenguaje en el siglo I. Y otra, bueno, vamos a aprovechar esta. Aquí en Mateo también le llama a Jesús primogénito. Primogénito significa primer nacido. ¿Sí? Perfecto. Dos comentarios. El primero, el que haya un primogénito no significa forzosamente que haya un segundo hijo, un tercer hijo, un cuarto hijo. No, dice el primero, pero puede ser el único. ¿Sí? Incluso en el Evangelio también se le llama a Jesús como el unigénito, el único. Hay que entender esto. Primogénito no significa el primero de muchos, simple y sencillamente significa el primero. Punto. ¿Sí? Además hay que entender que en el contexto judío del siglo I la palabra primogénito significaba aquel que hereda todas las facultades del Padre. Por eso se le llamaba a Jesucristo el primogénito. ¿Sí? Porque él recibía todo aquello que era del Padre, él lo recibiría. ¿Sí? A eso se refiere la palabra primogénito. No significa el primero de muchos, no, significa aquel que recibe de Dios Padre todos los beneficios de este Padre, ¿no? Todas las gracias del Padre, obviamente. ¿Por qué? Porque Él es Hijo de Dios, obviamente, ¿sí? Basados en todo eso, defendemos entonces no solo la virginidad de María, no porque aborrezcamos el sexo, no porque odiemos el sexo y digamos, uy, el sexo es feo y cochino. No, hombre, al contrario. Decimos que el sexo es maravilloso, es tan maravilloso que hasta lo elevamos a un nivel sacramental. ¿Sí? No estamos rechazando, no estamos bajo ninguna circunstancia diciendo que el sexo es malo, no. Pero sí estamos diciendo que María, ella en su pureza, en su integridad, se consagra por completo a Dios. ¿Se entiende? Se consagra a Dios. Por lo tanto, convierte todo su ser en un templo de Dios. Por lo tanto, no lo corrompe en ningún sentido, no lo mancha en ningún sentido. Tal cual lo ha recibido, tal cual se lo entrega a Dios. Por eso es que decimos que es perfectamente virgen y que no comete pecado. ¿Por qué? Porque la plenitud de la gracia opera en ella, debido a que la gracia en persona se ha encarnado en ella. La perfección de la encarnación, ¿sí? O la encarnación de la perfecta gracia, que es Dios, necesita de un sepulcro perfecto para recibirlo. Y recordemos esto, Dios hizo a su propia madre, Él la moldeó. ¿Cómo la vas a hacer? Pues perfecta, perfecta en todo el sentido de los límites de la criatura humana. Dios puede y quiere preservarla de la gracia. ¿Por qué? Génesis 3:15. Porque voy a poner enemistad entre la serpiente, el demonio, y esta nueva mujer, María. Hay una completa enemistad. En ningún momento hay amistad entre los dos. No, siempre hay enemistad. Por lo tanto, aquel que es todo pecado, el demonio, jamás está colaborando con aquella que es nada de pecado, aquella que es gracia perfecta, aquella que es sin pecado. Enemistad total, el pecado contra el no pecado, o el pecado contra la virtud máxima en una criatura, María. Dios la concibe y la prepara para la gran misión que va a afrontar: ser la madre de Dios, ser el tabernáculo sagrado en el cual se hace presente la Trinidad misma para que la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo. La plenitud de la gracia opera en María, por eso es que decimos que ella no tiene pecado, porque entre ella y la serpiente hay una total enemistad, y como hay una total enemistad, hay una total amistad con Dios, una perfecta amistad con Dios. Eso lo lleva a no cometer pecado porque está en perfecta amistad con Dios.
Disculpen si soy muy reiterativo en el uso de las palabras, pero es para tratar de dejar claro el concepto. ¿Ok? Bien, ahora, hay otro argumento muy importante, muy importante. Si yo le pregunto a cualquier persona, cualquier cristiano, esto, ¿tú crees que la redención de nuestro Señor Jesucristo es perfecta? Todos los cristianos en el mundo me van a contestar, sí, la redención de Cristo es perfecta. Ok, de acuerdo, estoy de acuerdo contigo, hermano cristiano. Pero para que sea perfecta la redención del Señor, debe por lo menos, fíjense lo que voy a decir, debe ser tan perfecta que debe ser por lo menos capaz de una persona, por lo menos una persona, ser preservada del pecado para que sea una redención perfecta. Es decir, que los méritos de Cristo no solo sean reparadores de la naturaleza humana, sino que también sean previsores de la caída de la naturaleza humana. ¿Se entiende? Solo así sería perfecta. No solo reparadora de todos y cada uno de nosotros, sino que también sea capaz de preservar a un ser humano de caer en la mancha del pecado. Esa es María, la única mujer preservada de la mancha del pecado y que da testimonio de la perfección de la redención de Cristo. María es sin pecado, no por ella misma, sino por la acción perfecta de Cristo y de la gracia en ella. ¿Se entiende? Por eso vemos a María y la tomamos como el ejemplo perfecto en el cual todos y cada uno de nosotros debemos vernos reflejados para ser el mejor cristiano posible y gracias a eso lograr por fin llegar al cielo y estar junto con Cristo sentados en su trono y recibir la corona de la gloria eterna.